Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Mobile Marketing. Hoy vamos a continuar hablando de un tema que nos encanta, que ya nos habían pedido mucho aquí en el podcast. Es acerca del fraude. Hace algunos episodios arrancamos hablando sobre esto, contando sobre los distintos tipos de fraude que había en la industria. Trajimos a Mike, que Mike trabaja con nosotros aquí en Rocket y nos estuvo explicando, la verdad, en conceptos como súper básicos, que era esto para luego poder entrar en tema y ya mucho más a profundidad, trayendo personas que son súper expertas. Y para eso invitamos a Noelia Costa. Ella es parte del equipo de AppsFlyer. La voy a presentar, ella es Agency Alliances Manager para Latinoamérica de habla hispana. Qué título tan pomposo, ¿no? Tan pomposo. Me encanta. Y les cuento, ella dentro de su rol tiene como función ayudar al ecosistema de partners a trabajar bajo las mejores prácticas de medición y analítica móvil, además de ser un puente entre las necesidades de los anunciantes y los servicios que los partners ofrecen. Así que Noé, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marce, la verdad súper feliz de poder seguir aportando a educar más, a más conceptos y a complementar lo que Mike también presentó, porque la verdad que lo escuché increíble. A los que no escucharon todavía ese podcast, vayan a escucharlo porque el capítulo está buenísimo. Ay, sí. Oye, es que no, aparte, es un tema súper amplio, o sea, que abre como en muchísimas aristas y la verdad es que siento que hay que ir desmenuzándolo poco a poco, así que empezar por los básicos y luego para irnos metiendo más en data, que es lo que nos vienes a contar ahorita, creo que es un muy buen comienzo para darle profundidad al tema. Entonces, pues para arrancar, Noé, primero, para entrar en contexto, o sea, nos encantaría que nos contaras cuál es el estado como actual de fraude en el mercado mobile. Nos gustan los números, así que si nos puedes compartir algo de data, rates, impacto de cómo está esto en el mercado, estaría súper. Buenísimo. Bueno, antes que nada, sé que obviamente este tema fue muy pedido y ya se lo viene trabajando, pero quiero recapitular brevemente de qué hablamos cuando hablamos de fraude mobile. Y básicamente hablamos de un engaño que pueda ser una fuente de medio para llevarse el mérito por haber conseguido algún tipo de acción en una aplicación, ya sea conseguir instalaciones, conseguir que se genere algún tipo de evento, de transacción dentro de la aplicación y llevarse ese mérito. Entonces, un anunciante, creyendo que esa fuente de medio está trayendo, digamos, resultados excepcionales, pone más inversión en esa fuente de medio versus, capaz, ese resultado podía venir de manera natural, sin ningún esfuerzo de marketing, o capaz que era mérito de otra fuente de medios que no está siendo correctamente atribuida. Entonces, quería repasar un poco el concepto para hablar ya de, bueno, ¿qué implica esto? ¿Cuán frecuente es en Latinoamérica? O sea, ¿de qué hablamos? ¿Es común el fraude? ¿Es algo lejano? Porque también, para los que están como arrancando en esto de las aplicaciones, pareciera algo como que no es tan frecuente, que no es tan común, que no pasa. Y la verdad que las cifras son bastante llamativas. O sea, si vamos a números concretos y a dinero, el año pasado nosotros lanzamos un estudio, lo hacemos todos los años, pero la edición de el estado de fraude en global, y puntualmente el último estudio que salió con números del 2022 dio que se destinó a fuentes de medios fraudulentas alrededor de más de 5.400 millones de dólares, o sea, de inversión que esos anunciantes podrían haber destinado a otra fuente de medio o a otra acción de marketing, se pagó a fuentes de medios que consideraban que estaban llevando, digamos, un revenue. Y otra de las cuestiones que salió en ese informe y que también es bastante llamativo es que el fraude está creciendo, o al menos los números así los demuestran. Si comparamos el primer semestre de 2022 contra el segundo semestre, vemos, por ejemplo, el estudio también lo manifiesta, que el fraude en Android creció un 46% de segundo semestre versus el primero, y el fraude en iOS más de un 40%. Entonces, también asustan un poco estos números, ¿no? Decir, para los que nos escuchan no es para asustarse, pero queríamos compartir un poco el contexto. Al rato vamos a hablar de cómo combatimos, o sea, no sé, tener estos como protecciones, mejores prácticas, etcétera, pero sí nos parecía súper relevante compartir estos números para saber de dónde estamos partiendo. Quiero cerrar justamente trayendo calma para explicar un poco por qué este crecimiento. O sea, no necesariamente es que todo está siendo más fraudulento, sino justamente se debe a dos cuestiones. Por un lado,
estamos en una etapa un poco de recesión global, o sea, el mundo está en crisis en diferentes industrias, tenemos que empezar a optimizar los presupuestos y muchas veces lleva a que el anunciante tenga que tomar una decisión de ir por el costo más barato, por llamarlo de alguna manera, sin tener tantos filtros. Eso hace obviamente que se incremente el fraude, porque a veces lo barato sale caro, como dice la frase. Pero otra de las cosas, que esto sí es una buena noticia, es la evolución de la tecnología. O sea, la tecnología cada vez es mejor para detectar el fraude. Entonces, cuando una tecnología es mejor, va a medir más y va a identificar más casos de fraude que antes se pasaban, digamos, naturalmente y se consideraban que estaba válido. Así que, nada, no tengan miedo, a veces el fraude crece, pero es porque estamos midiendo mejor. Exacto. Ahora, entrando un poco más en data de la TAM, ¿cómo compara la TAM versus el resto del mundo? ¿Cómo estamos en estos índices? Muy, muy buena pregunta. La realidad es que si vemos a Latinoamérica como todo, con todos sus países, el porcentaje de fraude está dentro, es un porcentaje bastante estándar, pero si empezamos a hacer un zoom por países, hay algunas cifras que son bastante llamativas. Por ejemplo, México, a nivel global, es el 7º país con mayor volumen de descargas de aplicaciones globales. O sea, imagínense, de todos los países, de la cantidad de población que hay en China, en Estados Unidos, en todo, México es el 7º país con mayor volumen de descarga. Pero, llamativamente, también es el país con la tasa de fraude más alta a nivel global. O sea, la verdad que no es algo para sentirse orgullosos, pero México en este último informe salió que tiene una tasa de fraude del 35%, seguido de otros mercados a nivel global como Vietnam, como India, que están en porcentajes un poco más bajos. Pero sí, por eso digo que es un tema que es muy bueno que la audiencia esté atenta a esto y curiosa y queriendo aprender, porque no hay que asustarse, pero hay que saber en qué situación estamos. Sí, claro. Y además algo que, fíjate que se me hace súper curioso, porque cuando estaba del otro lado yo en FinTech, también sabíamos, o sea, por muchísima data, que México era en Latinoamérica el número 1 en fraude en servicios financieros. Entonces, digo, no es para presumir, como dices tú, pero a lo que me refiero es que es un mercado en el que es muy propenso a esto, y no solamente en la industria de la publicidad, pero en otras verticales, en otras industrias pasa lo mismo. Y pues bueno, me llama la atención ese doble primer lugar en las cosas que no nos gustan tanto, pero bueno. Y no, pasando al ya como que tratar de entender como qué medidas se están tomando para mejorar la calidad del tráfico y disminuir estos índices, si nos puedes contar un poco ahí. Bueno, en ese sentido, como dije, una de las buenas noticias de este incremento, digamos, que hubo en la detección del fraude es cómo la tecnología todo el tiempo está evolucionando. En ese sentido, nosotros desde AppFlyer tenemos un módulo específico para esto que se llama Protect 360, pero en líneas generales, el consejo y lo que todos deberían ir haciendo es prestar atención a lo que está ocurriendo con su aplicación. O sea, las aplicaciones nos dan métricas, nos dan números, uno más o menos sabe cuánto es el volumen de transacciones normales que se tiene en una aplicación, cada fuente de medio, cuánto más o menos me aporta a usuarios nuevos, a transacciones nuevas. Cuando una de esas métricas se dispara exponencialmente o tiene números raros, hay que prestar atención. No siempre todo es fraude, no necesariamente porque algo sea diferente es fraudulento, pero si no conocemos nuestra propia aplicación, si no conocemos nuestros benchmarks, va a ser muy difícil identificar estas anomalías y esta situación de fraude. Así que un poco lo que se recomienda es, bueno, en lo posible estar acompañado de una tecnología, pero en el caso de que no se pueda, estar muy atentos a las métricas, a ver lo que está pasando con mi aplicación. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y tú crees que existen, o sea, como diferencias en las distintas verticales? O sea, que cambia este índice dependiendo de la industria. Bueno, uno de los adelantos que vos por trabajar justamente en la industria acabas de contar es una realidad que está pasando. El fraude a nivel global, el 50% se lo lleva a la industria financiera. O sea, realmente es una de las industrias con una tasa más alta de fraude, pero seguida de otras industrias como apuestas o como retail. Pero, ¿por qué hay una tasa tan alta de fraude en una sola industria? Entonces, acá nos lleva un poco a entender cuál es cuál es la motivación para realizar fraude, por qué una empresa quiere realizar fraude. Y ahí es cuando empezamos a entender un poco cómo es el ecosistema de las aplicaciones. Una de las modalidades, digamos, que se utiliza en el ecosistema de aplicaciones es pagar por resultados, ya sea
instalaciones o usuarios nuevos, entonces yo pago un costo único por CPI, que se llama, que es el costo por instalación, o un CPA, que es un costo por adquisición o realizar alguna transacción dentro de la aplicación. La industria financiera es de las que paga el CPI, o sea, el costo por instalación más alto, y también así las transacciones. Entonces, una empresa que se dedica a realizar fraude va a involucrarse y a mejorar su técnica para ser fraudulenta en industrias que les paguen mucho mejor. Entonces, nada, ahí es un poco la explicación del por qué hay tanta tendencia en esa industria. No sabía, pero tiene todo el sentido. Y ahora que, o sea, ya metiéndonos más como cuando una aplicación empieza a querer explorar nuevos canales de medios, a expandir sus estrategias de marketing, ¿por qué crees? O sea, además de que sí hay que hacerlo, claro, porque hay que tener, o sea, expandir el plan de medios, estrategias más 360, pero como que, ¿por qué es necesario explorar cuidadosamente esos nuevos canales que vas a empezar a integrar a tu plan? Bueno, la realidad es que todos tratamos de buscar ser lo más eficiente posible, o sea, uno quiere sumar una nueva fuente de medio para obtener más resultados. Por supuesto, esa es la meta final. Pero si yo sumo una fuente de medio que en realidad me trae resultados que no son reales o que los hubiera obtenido de manera gratuita, en realidad estoy desperdiciando el dinero. Entonces, creo que dentro de las cosas que hay que tener en cuenta, nuevamente recapitulando, es prestar mucha atención, o sea, analizar ya sea el comportamiento de mi propia aplicación y también entender un poco, conocer a la fuente de medio que estoy involucrando y a la fuente de medio de los partners que trabajan con esa fuente de medios. Hoy en día el ecosistema, digamos, mobile es muy complejo y hay muchos, digamos, asesores y personas, digamos, o empresas que se dedican justamente a lo que tiene que ver a ofrecer resultados garantizados y es bueno justamente asociarse con ese tipo de partners, con partners que eligen a las fuentes de medios apropiadas y también conocer muy bien qué está buscando uno, ¿no? Conocer sus propias métricas. Claro. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar para mantenernos al día sobre estos temas? O sea, cómo evoluciona el fraude, para que te asegures, sobre todo si trabajas en esta industria, de que tienes las herramientas para poder prevenirlo. Bueno, una de las principales cosas es que escuchen este podcast, así que... No, la primera es que escuchen este podcast, fundamental, clase número 1. La realidad es que estamos, todos los que estamos involucrados en la industria, digamos, mobile, estamos bastante preocupados por esta temática. Queremos mejorar el ecosistema, queremos limpiar un poco estas fuentes fraudulentas, entonces generamos contenidos. Desde AppFlyer lanzamos este informe que es anual, el estado de fraude a nivel global. Lean esos informes, involúcrense en empresas obviamente como Rocket Lab que generan este tipo de contenidos, busquen partners que estén preocupados por esta temática. Si ni siquiera lo hablamos, es como que no estuviera pasando. Así claro. Que por suerte hay mucha información gratuita disponible. Ese es el primer paso, tratar de conocer y entender un poco más y no tenerle miedo, porque cuando uno conoce de qué está hablando, puede tomar mejores decisiones. Sí, es igual de relevante, o sea, así como te quieres mantener al día en nuevos canales, que se está usando ahorita, como que tendencias de cómo medir, etc. O sea, igual de esto es igual de relevante y existen las fuentes para hacerlo, digo, además del podcast, como decía Noé. Hay un montón de content ahí afuera. Y además de que yo siento que a veces es muy complejo decir este esquema o esta forma, no sé, de detección de fraude o proceso de detección, o sea, lo que sea, o sea, tendemos a decir que eso funciona igual como para distintas compañías cuando son distintas industrias y todo. Entonces yo siento que ese enfoque, un único enfoque no es el ideal como para poder combatir estas malas prácticas para tu compañía, para la app en donde trabajas. Entonces, ¿cómo crees que estos especialistas de marketing, los que trabajamos en esta industria, cómo podemos identificar la solución ideal antifraude que haga más fit para la aplicación para la cual estás haciendo marketing? Bueno, tengo una mala noticia. No existe la fórmula única, general, aplicable a absolutamente todas las aplicaciones. La realidad es que hay buenas prácticas. Parte de eso, justamente, como digo, tiene mucho que ver con conocer una aplicación, pero justamente el fraude habla de detectar anomalías en el comportamiento estándar de tu aplicación.
Entonces, si uno tiene que detectar una anomalía, primero tiene que saber cuál es la norma, qué es lo recurrente, lo normal, lo que ocurre en una aplicación. Y todas las aplicaciones tienen sus diferencias. Hay una aplicación que es de gaming y que necesita que toda la actividad, la acción, la compra de moneditas, todo lo que ocurra en las primeras 24 horas. Y capaz que una aplicación de la industria financiera tiene otros tiempos. Entonces, puede ser un comportamiento anómalo que todos los usuarios que se registran de esa fuente de medios sacan un crédito dentro de las 24 horas. Todos. El 90% saca un crédito. Entonces, o solicita una tarjeta. Entonces, es llamativo. No suele ser el comportamiento normal, puede ser que por la industria. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? No hay reglas para todos, pero sí hay una regla que es entender muy bien mi aplicación y entender los benchmarks y el comportamiento propio. Entonces, el consejo para todos es conozcan muy bien su marca para después entender qué es lo anómalo y poder aplicar una regla para detectar esa anomalía. Que se me hace súper challenging al mismo tiempo, porque cuando uno va en este rush de querer llegar a los objetivos de negocio porque tienes un objetivo de X número por mes o lo que sea, como que a veces no dedicas el tiempo suficiente para entender el número de cuáles son tus promedios, de dónde estás partiendo, para que cuando luego empieces a testear, por ejemplo, nuevos canales o una nueva fuente, viendo los resultados tengas con qué comparar. Como que a veces siento que uno se va en la velocidad sin realmente entender el número anterior, y eso pues al final es clave para poder decidir si está funcionando o no la nueva estrategia que estás implementando. Así que sí. Noé, ¿y qué consejos prácticos o estrategias podrías recomendarnos para que los especialistas de marketing podamos implementar para tratar de adelantarnos a estas malas prácticas? Bueno, una de las cuestiones que conversábamos recién es que tenemos que conocer muy bien nuestra marca, que tenemos que entender muy bien los benchmarks. Bueno, esas cuestiones, si uno lo tiene que hacer manual, lleva mucho tiempo. Entonces, el primer consejo que doy es, en la medida de lo posible, el que pueda tomar la decisión de incorporar una tecnología que lo ayude con esto, es mi primer consejo, porque la realidad es que toda esta información respecto a benchmark, a cómo se comportan en mi aplicación, si no lo puedo medir, no lo voy a poder conocer. Entonces, consejo número 1, intentar tomar la inversión en tecnología no como un gasto, sino justamente como algo que me ayuda a ser más eficiente en la toma de decisión. En segundo lugar, rodearse de partners que también estén, buscando reducir esta tasa de fraude, haciendo análisis previo y filtrando a fuentes de medios. O sea, realmente no es solamente un trabajo que tiene que ser solitario del dueño de la aplicación, sino que tiene que estar rodeado de partners que acompañen la misma iniciativa. Y el último punto es, hay que correr riesgos. Esto va a sonar un poco más polémico, pero no tengan miedo a la diversificación o a probar nuevas fuentes de medios. Uno no va a descubrir que una fuente de medio es fraudulenta o no es fraudulenta, sino empieza a probarla. Entonces, si uno lo hace acompañado de tecnología y acompañado de partners que velen también por esta integridad, no tiene que tener miedo a la diversificación. Ese sería mi consejo. Buenísimos tus 3 consejos. Y hay un tool que conozco de AppsFlyer que se llama Protect 360. Hace rato lo mencionabas, pero me encantaría que nos contaras mucho más a detalle qué es, cómo funciona y por qué las aplicaciones lo deberían tener. Bueno, sí, Protect 360 es un add-on, es un tool que el anunciante o los clientes, digamos, que ya trabajan con AppsFlyer de manera tradicional, pueden optar sumarlo a su stack y a su tecnología que ya tiene contratada con nosotros. Y básicamente es un algoritmo que lo que hace es procesar muchísima información en tiempo real para detectar estas anomalías. Hablábamos de que justamente el fraude es un comportamiento anómalo, algo que se sale de la regla, algo que suele ser raro, y canalizarlo con un poquito más de zoom. Si nosotros tuviéramos que hacer todo este análisis de manera manual, no sé, comparar IPs, ver el horario de la instalación, como comentaba el caso de Finance, por ejemplo, decir, bueno, de todas las fuentes de medio, qué transacciones se hicieron, realmente manual es algo que va a llevar mucho tiempo y que inclusive puede llegar a tener errores por tener que trabajarlo de manera manual. Así que una tecnología, aprovechemos que existe, los algoritmos y puedan procesar toda esta información, es algo que, bueno, AppsFlyer lo ofrece a través de Protect 360. Buenísimo. Y Noé, para ir finalizando, en tu opinión, ¿cuáles crees que son las ventajas de contar con una AdTech que ofrezca garantías de prevención de fraude, que cuente con publishers que tienen tráfico de calidad y que además cuenten con un acompañamiento de un equipo de expertos? Bueno, yo creo que ese es el mejor de los escenarios,
porque una de los consejos y de las buenas prácticas es rodearse de partners que estén igualmente preocupados por esta tasa de fraude. Y hablábamos que en el ecosistema de aplicaciones una de las maneras de pagar, digamos, la contratación es por resultados garantizados, es decir, por instalaciones o por una transacción. Y si además de eso sumamos un partner que trabaja con resultados garantizados en el sentido de que esas instalaciones son reales y que esas acciones, compras o transacciones dentro de la aplicación son reales y me garantiza que solamente voy a pagar por eso, es mucho mejor. Así que, por supuesto que recomiendo trabajar así. Claro, no, y además un partner que te acompañe, que te comparta las prácticas, que como tú decías al principio, que no le tengan miedo al tema y al contrario, que pongan estos temas sobre la mesa porque vale la pena platicar, ponerse al día, compartir lo que saben el uno con el otro. Así que, pues sí, buenísimo. Oye, no, pues muchas gracias por haber venido aquí a platicar con nosotros. Estoy segura que esto agrega muchísimo valor para todos los que nos escuchan y los que no, y es la primera vez que nos escuchan. Estoy segura que les va a llamar la atención arrancar con este contenido, pero para luego poder escuchar otros episodios. La verdad es que es un refresh para quienes trabajamos en esto, siempre escuchar más detalles sobre estos temas que siento que a veces se quedan ahí al fondo del cajón, son los que no queremos a veces como tocar o hablar, pero pues bueno, agradeciéndote por el haber venido estos minutos a compartir con nosotros. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Yo soy Marce, aquí está conmigo Noé, les mandamos un abrazo. Gracias, Marce, saludos a todos.